Hola a todas y a todos, les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a aprender a utilizar el diagrama de signos que se utiliza en la resolución de inecuaciones racionales e inecuaciones de segundo grado. También vamos a aprender a resolver cada una de estas, tanto las inecuaciones racionales como las inecuaciones de segundo grado. Mi nombre es Josefa Pessoa, soy profesora del Departamento de Matemáticas del Preuniversitario Popular Eloísa Díaz y como les decía, vamos a aprender todo lo que necesitan saber sobre el diagrama de signos, cómo se trabaja y cómo se aplica la resolución de este tipo de inecuaciones. Entonces lo que tenemos acá es un ejemplo de un diagrama de signos que se utiliza para conocer las soluciones en forma de intervalo de una inecuación cuando nos enfrentamos a más de una incógnita, como es el caso de las inecuaciones racionales o específicamente las inecuaciones de segundo grado, ¿cierto? Entonces acá en el ejemplo tenemos una inecuación de segundo grado, que la podemos ver aquí abajito en la última fila, y arriba de esto tenemos los dos factores que la componen al factorizarla, perdón. Y aquí arribita tenemos dos elementos que les llamamos puntos críticos que se obtienen de la resolución de la igualación a cero de cada uno de nuestros factores. Entonces, al igualar a cero el 4 menos x, obtenemos los puntos críticos, ¿cierto? En este caso el 4, ya que 4 menos 4 es 0, y el menos 2, ya que menos 2 más 2 nos da 0, ¿cierto? Y los signos que vemos entre medio de esto son al darles soluciones hipotéticas, ¿cierto? Que estén a la izquierda del menos 2 en la recta, entre medio del menos 2 y el 4 y a la derecha de 4. Y luego vamos haciendo el análisis de signos, pero ya lo vamos a ver mejor con un ejemplo en la siguiente parte del video. Entonces, en primera instancia, vamos a estudiar lo que es la inecuación racional o fraccionaria. Y estas son aquellas donde nos encontramos con la división de expresiones algebraicas. A esto se refiere donde nos encontramos con la división de nuestra incógnita, ¿cierto? Básicamente, en palabras simples, una inecuación racional es aquella donde nuestra incógnita se ubica en el denominador, principalmente. Entonces, si vemos esta inecuación, la primera que se nos ocurriría para resolverla, ¿cierto? Sería llevar lo que está en el denominador al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Para deshacernos de la fracción. Pero en este caso no podemos hacer eso, ya que no sabemos cuál es el valor de x menos 1. Si recordamos las clases pasadas, perdón, los videos pasados, donde estudiamos las inecuaciones de segundo grado, las inecuaciones de primer grado, y en las desigualdades también, sabemos que al multiplicar o dividir por un número negativo, hay un cambio en el signo de nuestra inecuación, ¿cierto? Entonces no podemos pasar el x menos 1 a la derecha porque no sabemos si es positivo o es negativo, ya que no sabemos cuál es nuestra incógnita. Entonces, los pasos a seguir aquí son igualar todo a 0, ¿cierto? Entonces dejamos todos los elementos a la izquierda y dejamos el 0 a la derecha. Entonces pasamos el 2 a la izquierda, que está positivo, pasa a negativo, y aquí podemos ir desarrollando nuestra inecuación para dejarla como una fracción. Entonces multiplicamos el 2 por x menos 1, que en este caso sería nuestro denominador, el factor común entre estos dos números. Desarrollamos el paréntesis, luego hacemos la suma y la resta de 3x menos 2x y de 4 más 2, y nos queda que x más 6 dividido en x menos 1 es mayor que 0. Esa es nuestra inecuación racional como tal. Entonces, ahora que tenemos desarrollada nuestra inecuación racional, podemos hacer el análisis con los elementos de nuestra fracción, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos es que x más 6 dividido en x menos 1 es mayor que 0. Entonces, para que se cumpla esta desigualdad de que esta fracción es mayor que 0, tiene que ser positiva, ¿cierto? Entonces tenemos dos opciones, que tanto el numerador como el denominador sean positivos o que tanto el numerador como el denominador sean negativos, porque menos por menos, ¿cierto? Nos va a dar más, entonces nos va a dar que es positiva. Entonces para esto nos sirve utilizar el diagrama de signos. Entonces
lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son los puntos críticos de nuestra inecuación. En este caso vamos a igualar a 0 cada una de nuestras partes de la fracción, x más 6 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Esto nos sirve para conocer los valores con los cuales se hace 0 nuestra inecuación, ¿cierto? En este caso x más 6 igual a 0, nos queda que x es igual a menos 6, lo cual nos hace 0 nuestra fracción, ya que está en el numerador, y x igual a 1 nos indefine nuestra fracción, ¿cierto? Porque no está definida en los reales cuando el denominador es 0. Entonces estos dos numeritos los trasladamos, que son los puntos críticos, los trasladamos acá a nuestro diagrama de signos y los ubicamos en la recta numérica, ¿cierto? Y luego utilizamos los elementos de nuestra fracción, de nuestra inecuación, ¿cierto? Y los posicionamos en el diagrama de signos. Y empezamos a hacer el análisis. Entonces, lo primero que decimos es tomar un número que esté a la izquierda del menos 6. Puede ser cualquier número, puede ser menos 7, menos 10. También podemos usar números muy grandes para que sea aún más evidente la operación que vamos a realizar. Entonces, en este caso, usemos el menos 7, que está a la izquierda de el menos 6, ¿cierto? Es el primer número que está entero que está a la izquierda de menos 6. Decimos menos 7 más 6, operando con el x más 6, ¿cierto? Menos 7 más 6 nos da negativo, ¿cierto? Nos da menos 1. Entonces, ponemos un negativo. Luego decimos menos 7 menos 1 nos da menos 8, ¿cierto? Que también es negativo. Luego vamos a buscar un número que esté ubicado entre el menos 6 y el 1. En este caso, el número que podemos utilizar es el 0, que está justo, o sea, no justo entre medio de estos dos, pero que es un número bastante evidente. Entonces decimos 0 más 6, nos queda 6, ¿cierto? Que es positivo. Y 0 menos 1, nos queda menos 1 y es negativo. Y luego tomamos un número que esté a la derecha del 1. Podemos decir 2, por ejemplo. 2 más 6 nos da 8 y eso es positivo, ¿cierto? Y 2 menos 1 nos da 1, que también es positivo. Y luego hacemos la operación. Recuerden que al principio de esta parte del análisis les dije que teníamos la opción de que para que nos diera nuestra fracción positiva tenían que ser o ambos negativos o ambos positivos. Bueno, acá hacemos esa parte. Entonces, si tanto nuestro numerador como denominador son negativos, nos va a dar que nuestra fracción es positiva, ¿cierto? Pero si nuestro numerador es positivo y nuestro denominador es negativo, nos va a dar negativo, ¿cierto? Porque más por menos es menos. Y por último, si ambas partes, tanto el numerador como denominador son positivos, nos va a dar positivo, porque más por más es más. Luego, lo último que nos queda por hacer es definir si nuestros puntos críticos son parte o no de la solución. Entonces, en este caso, el menos 6 no es parte de la solución porque nos hace que el denominador se haga 0. Y lo que nos dice nuestra inecuación es que la fracción tiene que ser mayor que 0, no mayor o igual a 0. Entonces, el menos 6 no lo tomamos. Y con el 1 pasa lo mismo. Se nos indefine nuestra fracción, así que tampoco lo podemos considerar como parte de la solución, ¿cierto? Por lo que les decía acá, que tiene que ser mayor que 0, mayor estricto. Entonces, lo que nos queda por hacer es anotar cuál es el conjunto solución de nuestra inecuación. En este caso, como les decía, son todos los números que estén a la izquierda del menos 6, por lo tanto, desde el infinito negativo hasta el menos 6, excluyendo el 6, ¿cierto? Con el corchete abierto. Y esto unido a todos los números que estén a la derecha del 1, ¿cierto? Entonces el 1 no lo incluimos porque tampoco es parte de la solución. Y de ahí todos los números hasta el infinito positivo. Aquí se escribe como unión porque estamos usando dos segmentos distintos de la recta numérica, excluyendo todo lo que esté entre medio del menos 6 y el 1, que no son parte de nuestra solución.
Entonces aquí pasamos a la última parte de esta presentación, donde vamos a aprender a resolver las inecuaciones de segundo grado y a encontrar sus soluciones a partir del diagrama de signos, ¿cierto? Entonces, una inecuación de segundo grado, también llamada como inecuación cuadrática, es aquella que nos presenta una incógnita cuyo exponente es 2, que es decir, está elevada al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, nos presenta más de una posible solución, o en este caso, al ser una inecuación, más de un conjunto de números como solución. Entonces aquí tenemos una donde se nos presenta un cuadrado de binomio, ¿cierto? Que espero que sepan lo que es, ya que antes de esto también están los videos de productos notables. Y todo esto es menor o igual a 16. Entonces desarrollamos nuestro cuadrado de binomio. Nos queda x cuadrado más 4x más 4 es menor o igual a 16. Y aquí, al igual que anteriormente con la inecuación racional, lo que tenemos que hacer es dejar nuestra desigualdad en 0, ¿cierto? Entonces nos queda x cuadrado más 4x más 4 y trasladamos el 16 hacia la izquierda, nos queda una resta de 4 menos 16 y nos queda x cuadrado más 4x menos 12 es menor o igual a 0. Entonces aquí lo que podemos hacer, que es una de las formas de resolver tanto las ecuaciones como las inecuaciones de segundo grado, es factorizar, ¿cierto? Entonces nos queda x más 6 por x menos 12. Esto es porque buscamos dos números que multiplicados nos den 12 y sumados o restados nos den 4, ¿cierto? Entonces en este caso 6 por menos 2 nos da menos 12 y 6 más menos 2 nos da 4, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos los elementos que necesitamos para poder desarrollar nuestro diagrama de signos. Entonces, tal como lo hicimos antes, nuestro primer paso es encontrar los puntos críticos, que en este caso es cada uno de los factores de nuestra ecuación de segundo grado. Entonces, x más 6 lo igualamos a 0, que nos da x igual a menos 6, y x menos 2 igual a 0, donde al resolver nos da que x es igual a 2, ¿cierto? Estos son los elementos que nos llevan nuestra inecuación a 0, ¿cierto? Porque si reemplazamos el menos 6, nos queda menos 6 más 6, 0, y si eso lo multiplicamos por el otro factor nos va a quedar 0, ¿cierto? Porque cualquier número por 0 nos da 0. Y lo mismo con el 2. Entonces, estos son nuestros puntos críticos y los podemos ubicar entonces en nuestra recta numérica, ¿cierto? Miren, acá se nos coló la última parte. Entonces, ubicamos los elementos de nuestra inecuación en el diagrama de signos. Entonces, el x más 6, el x menos 2 y luego ambos juntos. Y empezamos a hacer el análisis con números de la recta numérica, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, elegimos cualquier número que esté a la izquierda del menos 6. En este caso, hagámoslo con números grandes, ¿cierto? Menos 100, por ejemplo. Entonces, menos 100 más 6 nos va a dar un número negativo, ¿cierto? Luego, menos 100 menos 2, eso es menos 100 más menos 2, eso nos va a dar un negativo también, ¿cierto? Luego un número entre el menos 6 y el 2, en este caso también está el 0 entre medio de esos dos números y lo podemos usar. Entonces 0 más 6 nos da 6, ¿cierto? Es positivo. 0 menos 2 nos da menos 2, que es negativo. Y luego tomamos un número cualquiera a la derecha del 2. Supongamos el 100. 100 más 6 nos da positivo, ¿cierto? 100 menos 2 también nos da positivo, ¿cierto? Y luego hacemos el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, que teníamos una división, ¿cierto? Acá en este caso tenemos una multiplicación de factores. Así que también usamos en la misma operación. Entonces, menos por menos es más, ¿cierto? Más por menos es menos. Y más por más es más, ¿cierto? Y luego lo único que nos queda hacer es el análisis de los puntos críticos para saber si los incluimos o no en la solución. En este caso, lo que tenemos es que nuestra inecuación de segundo grado es menor o igual a 0, ¿cierto? No es un menor estricto, incluye el 0. Entonces, podemos incluir nuestros puntos críticos, ¿cierto? Porque el menos 6 nos hace que nuestra inecuación sea 0 y el 2 también nos hace que nuestra inecuación sea 0. Y como nos dice el ejercicio, esta puede ser menor o igual, ¿cierto? Entonces, los incluimos como parte de la solución. Entonces, lo único que nos queda es desarrollar la solución, ¿cierto? En este caso, la solución es
los números que están entre el menos 6 y el 2, a diferencia del anterior, ¿cierto? Que era hacia el otro lado. Y esto es porque nos pide que la inecuación sea menor o igual a 0. Y si miramos nuestro diagrama de signo, esto solo se cumple si miramos la última filita, donde está nuestra inecuación de segundo grado, en los números comprendidos entre el menos 6 y el 2, incluidos estos. Entonces los corchetes se cierran hacia adentro, incluyendo a nuestros puntos críticos. Entonces, chicos y chicas, espero que les haya quedado súper clarito cómo utilizar el diagrama de signos para poder resolver las inecuaciones racionales y las inecuaciones de segundo grado. Recuerden que lo más importante es encontrar los puntos críticos y luego analizar con números de la recta numérica que se ubiquen en los espacios comprendidos a la izquierda, entre medio y a la derecha de los puntos críticos, ¿cierto? Y con esto van a poder lograr encontrar las soluciones a las inecuaciones. Bueno chicos, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.